Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola amigos, muy buenas noches. Vengo para compartir otra vez con ustedes. Soy el pastor Roque Allegrini y tengo una palabra para entregarle, tomada de la Biblia, o sea, de parte de Dios para usted. Como usted verá, no soy un joven, soy un hombre ya de 70 y pico de años, lo cual me hace ver la vida con una retrospección, digamos, con análisis de aciertos y errores a lo largo de la vida. Creo que todos cometemos errores y también tenemos aciertos. Sabe que la Biblia dice en el Salmo 71, es una oración del rey David, y dice: no me rechaces, le dice a Dios, no me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas. Y en ese mismo salmo, en otro versículo dice: aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Y yo hago una oración personal con esto y digo: Señor, gracias porque llegué a peinar canas. Permíteme que aún te pueda servir con todas las fuerzas que pueda desarrollar en esta temporada de mi vida. Es decir, Dios no desecha a los ancianos. La ancianidad es una etapa de la vida importante. Tenemos que comprender que Dios quiere usar a la vida de las personas. Y no estoy diciendo este tema para que usted me tenga lástima, por favor, ni se le ocurre. Con los años uno ha adquirido experiencia, a pesar de que el mundo de hoy, por lo menos en Argentina, desprecia la experiencia. No se estima como antes. Claro, la tecnología cambia tanto las cosas que lo que uno aprendió cuando era joven hoy está superado por nuevas técnicas. Y entonces cuando uno quiere decir una palabra, resulta que le dice: no, eso es de tu época, pero no te metas ahora, porque ahora todo distinto. Y reconozco que en parte, lógicamente, tienen razón. Pero hay algunas cosas que uno aprendió con la vida. Aprendió a razonar. ¿Y qué quiero decir con esto? Aprendió a entender los porqué de las cosas. Y ahí está una gran sabiduría que Dios permite que el hombre vaya adquiriendo a lo largo de los años. Los japoneses son tan distintos culturalmente a nosotros. Ellos veneran al anciano. Llega un anciano a un lugar y se lo trata con absoluto respeto, se lo consulta, porque los ancianos son considerados gente sabia. Nuestra cultura no es así. Por eso nuestros geriátricos funcionan tan bien, porque allí están las personas que ya son consideradas de poco valor para la sociedad. Es una pena esto, ¿no? Todo niño precisa un abuelo, toda niña precisa su abuela, y ¿por qué no su bisabuelo, su bisabuela? Porque tienen cosas lindas para compartir y no deberíamos despreciar. Le vuelvo a decir, no estoy pidiendo que tenga lástima de mí. Gracias a Dios tengo una hermosa familia y no me estoy quejando de nada, simplemente dando un mensaje
porque todo esto son semillas que se van sembrando y que van a producir fruto un día. Hay una historia que creo que ya la conté en un programa de hace un par de años, pero como es tan interesante vale la pena repetirla. Es la historia de una familia donde estaba el padre, la madre, 2 niños y un abuelo. La abuela había partido de este mundo, quedaba el abuelo, y el abuelo tenía su edad bastante avanzada, había mucha diferencia de edad entre el abuelo, su hijo y sus nietos. La cuestión es que el abuelo tenía dificultades para almorzar, para llevarse la cuchara a la boca, solía perder la comida en el camino, ese le temblaba un poco las manos, y el hijo le molestaba tremendamente que el padre tuviera esa circunstancia, no lo podía comprender. Le parecía que aquel hombre lo hacía, lo consideraba que lo hacía adrede, y de vez en cuando algo le decía y el abuelo se quedaba callado, intentaba controlar su movimiento que justamente le producía que algo de comida cayera. Bueno, pasaron los meses, tal vez unos años, hasta que un día el hijo, era el hijo, la señora era la nuera de aquel anciano, conversando dijeron: ¿qué te parece si a papá lo hacemos comer en una mesita aparte? Así los chicos no lo ven, no le causan pena, aparte, pobre viejo, ya tiene dificultades. Y así hicieron. Consiguieron una mesita, la llevaron a un rincón, a unos cuantos metros de la mesa, lo hicieron sentarse allí. El anciano silenciosamente se sentó, alguna lágrima salió de sus ojos, pero no dijo nada, no se quejó. Transcurrió esa nueva etapa de su vida de esa manera. La familia comía en la mesa y el anciano, el abuelo, comía aparte, a una distancia de ellos, para que no se sintieran sus ruidos ni sus sorbos. La cuestión es que un día el hijo viene diciéndole al papá que tiene que hacer una manualidad. Y el papá le dice: ah, sí, ¿y qué es lo que estás por hacer? Bueno, quiero hacer un plato de madera. Un plato de madera, le dice el padre. Sí, qué bien, qué bien. Resulta ser que el abuelo se rompía de vez en cuando vajilla, se le caía un plato y se rompía. Y eso era uno de los temas que también preocupaba, pero más molestaba que preocupar a su hijo y a su nuera. Bueno, la cuestión es que el abuelo ya estaba comiendo con un plato de plástico, había un platito de madera también, depende de la comida, en la cual le daban para que si se le cayera no rompiera nada. Así que aquel nieto, aquel hijo de aquel hombre que tomó esa decisión de apartar a su padre, le dijo: vas a hacer un plato de madera. Sí. ¿Y para qué vas a hacer un plato de madera? Para cuando vos seas viejo. Y ahí el padre le cayó una ficha tan grande. Al otro día el anciano volvió a la mesa. Estaba dándole una lección a su hijo que seguramente él iba a cosechar algo similar con el paso del tiempo. Lo que se siembra, se cosecha. No quiero ser cargoso, pero es una ley tan clara que mucha gente no entiende, ¿no? Se olvida. Y cuando le pasa algo que él criticó y le pasa a él, no se da cuenta que él estuvo sembrando y que está cosechando lo que sembró. Bueno, basta de hablar de ancianos, ¿no? Ya hablé un poquito de ellos. ¿Qué tal si hablamos de niños? Ah, no, los niños requieren tanta paciencia, ¿no?
Con mi esposa tuvimos 5 hijos. Yo trabajaba en alguna etapa de mi vida, me iba cuando el sol recién había asomado, en invierno, lógico. En verano ya era bien temprano también, y volvía después de las 6 de la tarde. Venía a almorzar y estaba 1 hora en mi casa y ya tenía que reintegrarme. Y bueno, mis hijos me veían pasar en mi casa. Y mi esposa tenía una carga muy grande. Yo decidí, pero no me costó poco entenderlo, tuve que entenderlo, que llegaba la hora, después de ya no estar ligado a un trabajo, llegaba la hora de recompensar a mi esposa. Así que me puse a ayudarla en la cocina, a veces en lavar la ropa, en barrer el piso, en todas las necesidades de la casa. Porque cuando uno ya está retirado, está en casa todo el tiempo con su esposa y pasa el tiempo que tal vez antes no se podía pasar. Y nosotros, como familia cristiana, procurábamos educar a nuestros hijos en la fe de Jesucristo. Eso también nos llevaba a que los fines de semana teníamos compromisos sábados y domingos para estar en las congregaciones donde participáramos, y nuestros hijos iban a sus reuniones de niños o de jóvenes y nosotros los llevábamos, los acompañábamos. Procurábamos ser una familia cristiana en el cabal sentido de la palabra, porque hay un versículo en la Biblia que dice: instruye, dale instrucción a tu hijo, edúcalo en el camino de Dios, y cuando él sea grande y decida por su cuenta, él va a entender ya qué significa la fe y va a seguir el camino, va a seguir las cosas que Dios indica que debemos practicar, y va a sembrar semillas de bondad, de alegría, de gozo, y va a cosechar en la generación que le viene después, a través de los hijos, nietos de ellos, va a cosechar también ese fruto. Es decir, en la vida las etapas indican trabajo. Al medio de los niños y los ancianos están los jóvenes. El Salmo 119 dice que hay una exhortación para el joven, que guarde la palabra de Dios, es decir, que procure andar por una vereda recta, por una senda recta. Qué importante es esto, porque los jóvenes son los que tomarán decisiones en un momento de su vida, y nosotros los padres ya no podremos decirle, rechazar algo. Podemos dar un consejo, pero llega el momento en que nuestros hijos serán autónomos, y nosotros deseamos que nuestros niños, grandes, jóvenes, adolescentes, jóvenes, ya tomen decisiones por su cuenta y no se equivoquen. ¿No es lo que usted quiere? Bueno, realmente es cierto esto. Estoy buscando el Salmo 119 para leerles a ustedes el versículo al cual me refería recién, dirigido a los jóvenes. Mire, se lo voy a leer claramente así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Felices los que siguen las reglas de Dios. Pero en el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta está en el mismo versículo de la Biblia, 119:9, con guardar tu palabra. Bueno, comprenda usted que los jóvenes es la etapa donde se pasa ese proceso que se llama error-corrección. Es decir, el joven se lanza, le falta experiencia, a veces no pregunta por vergüenza o por lo que sea, o porque quiere
probarse a sí mismo y a veces no le sale bien y sufre un desengaño, un momento de vergüenza, un bullying, diría alguien, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Entonces, pero acá dice, ¿con qué limpiará? Es decir, ustedes ya como los jóvenes tienen el camino sucio. Precisamente, producto de los errores, a veces cosechan amargura, tristeza, vergüenza, pecados. Y entonces el consejo bíblico dice que guarde la palabra de Dios. Para guardar la palabra hay que leerla, hay que reflexionarla, hay que meditarla. Y esto pareciera estar en contra de las corrientes que sigue el mundo hoy. Yo me siento como cristiano que voy contracorriente. Quiero practicar ciertas cosas y pareciera que el mundo me quiere hacer pasar por ridículo. Pero cuando veo y abro un diario y leo las noticias y veo la cantidad de jóvenes que son golpeados, ni hablar de los asesinatos de jóvenes, los que están metidos en droga, ni hablar de eso, ¿no? Es terrorífico. Yo simplemente pienso en las familias que pierden un hijo a causa de la droga y encima lo pierden no por la droga en sí, que también puede matar, sino porque lo asesinan, producto de estar metido en medios no saludables. La juventud es una etapa de prueba muy importante y ningún joven debería transitar por esa etapa sin compañía. No digo control, no digo control, digo compañía. Estar al lado de él, al lado del joven, conversar. Yo no soy, no fui todo lo que debería haber sido por lo que le comentaba y sé que a mucha gente le pasa igual. No estaba en casa cuando los chicos crecían, pero cuando el matrimonio es sólido y está la madre en casa todo el tiempo, en mi caso no había más remedio, eran 5 hijos, mi esposa no podía salir a trabajar, si no teníamos que pagar un sueldo y no sabemos el resultado de una educación a manos de otra persona. Nuestra decisión fue, nosotros educamos a nuestros hijos. Le daremos autonomía en el momento necesario. No se la vamos a dar toda de golpe, se la vamos a ir dando poco a poco. Vamos a confiar en ellos porque le vamos a enseñar cómo deben ser y vamos a confiar. Y ellos tendrán que tomar sus decisiones y también por allí pasar las consecuencias de algún error. No debemos preocuparnos por eso, porque si somos verdaderos padres, ¿a quiénes van a ir los hijos a pedir ayuda? A los padres. Ahora, si su hijo pide ayuda en manos de tercero y usted se entera, no se sienta defraudado. Siéntase como alguien que está ausente en la vida de su hijo y hágase el plan de que su hijo lo incorpore y comience a caminar con él. No lo deje solo. Bueno, esta noche he querido hablar de las etapas, hablé de los ancianos, hablé de los niños, hablé de los jóvenes. Me quedaría hablar un poco, los adolescentes estarían ahí, también tienen cosas particulares. Veo que la palabra adolescente viene de adolece, le están faltando cosas, y es verdad, nadie nació sabiendo, pero el consejo en casa, la compañía, los chicos que son estudiosos en la escuela, tal vez algunos lo sean porque son controlados, pero tal vez algunos lo sean porque ven el ejemplo en casa. Cuando el padre y la madre ganan su dinero en forma honrada, correctamente, y no están dependiendo de nadie para traer el alimento a su casa,
tienen el respeto de la gente y eso hace que el niño desee ser así. A mí me pasó eso. Yo deseé ser como era mi padre. Mi padre era un hombre ejemplar, muy respetado por muchísima gente, muy amante de mi madre, era un hombre de darle cariños, no importa la edad que tenía ya 67 años cuando falleció, pero yo lo veía abrazar a mi madre, besarla, y me gustaba eso, y yo decía, yo quiero ser así. La frialdad a veces en el matrimonio, la distancia, hace que se estén sembrando semillas que dan un fruto no deseado. Piénselo a mí. Bueno, las etapas de la vida. El mensaje que voy a entregarle ahora es el mensaje central de cada programa, es decirle que hay pecado en su vida y que eso es un obstáculo entre usted y Dios, que quiere ser su Padre. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios quiere que lo tratemos como Padre. Pero entonces, al escuchar sus consejos a través de la Biblia, ahí empezamos a entender que a ese Padre hay que obedecerle. Ahora, el hombre, cuando se distancia de Dios, se separa de Dios, no le da lugar a Dios en su vida como mucha gente. Tengo una frase que anoté, que alguna vez, no recuerdo de dónde la rescaté, pero escúchela. Hay gente que quiere ser feliz, pero sin Dios. Y muchos que son de esa manera van a la iglesia. Oh, pastor, ¿qué dice? Muchas veces vamos a la iglesia para cumplir un compromiso social. Pero si es así, tengo que informarle que Dios no es su Padre, porque el Padre es aquel, de acuerdo a lo que la Biblia explica, el Padre que es Dios quiere tener una relación de padre a hijo con nosotros. Por eso hay oraciones que hacemos. Por eso nos quedamos en silencio cuando estamos orando para tratar de escuchar o sentir o entender algo que Él quiere decirnos, porque Dios habla por la Biblia, habla en la mente, habla en los sueños, habla en el corazón, habla a través de la boca de los niños. Dios se hace entender. Ahora Dios quiere que nosotros lo tratemos como Padre. Y Dios dice, yo he enviado al mundo a mi Hijo, que salió de mí, que yo soy el que soy, o sea, Él es mi misma persona, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, manifestados en tres personas, de tres maneras distintas, pero el mismo ser, el mismo Dios. Y el Padre dice, envié a mi Hijo Jesús, y Él se hizo hombre, nació de una mujer, pero no por intervención de un hombre, sino por obra del Espíritu Santo, para no nacer con pecado original en su cuerpo, nacer santo, no pecar durante toda su vida, conservarse santo a lo largo de todos sus años, y llegado el momento, y conforme a todas las profecías que Dios preparó de antemano por hombres fieles del pasado, ese Jesús iba a entregar su vida sin pecado para morir, cometiéndose una tremenda injusticia, porque solamente para Dios deben morir los que han pecado. Jesús no había pecado, por lo tanto, no podía morir, no debía morir. Pero en la cruz Jesús dijo en un momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el preciso momento en el cual, como estaba profetizado también, Dios
puso sobre él la carga del pecado de los miles de millones de personas, los que han vivido, los que están viviendo, los que estamos viviendo y los que van a vivir hasta que Dios diga basta. Jesús pagó un precio altísimo. ¿Por qué? Ahí está la clave de por qué no pecó nunca. ¿Por qué nunca salieron palabras injuriosas de su boca? ¿Por qué no mintió? ¿Por qué no engañó? ¿Por qué no robó? ¿Por qué no adulteró? ¿Por qué no hizo nada de eso? No, ni siquiera tuvo un matrimonio, no tuvo hijos, se mantuvo célibe, vivió así hasta que fue llevado a la cruz. Y allí murió. Y allí dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se refería a los que lo estaban crucificando. ¿Qué somos nosotros? Esa gente que lo crucificó, los soldados romanos que pusieron los clavos en sus manos y en sus pies, que le pusieron la corona de espina en la cabeza para burlarse de él, que lo pusieron en la cruz, hicieron el pozo, arrojaron el palo y su cuerpo se zarandeó en la cruz, haciendo mucho más doloroso sus heridas, y allí entregó su vida, la vida humana que tenía, a la muerte. Pero resucitó al tercer día, gloria a Dios, para que vos recibas vida. Es decir, tú, yo y toda persona vamos a pasar este proceso de morir, el proceso que tanto nos disgusta, que no queremos pensar que nuestros familiares queridos van a pasar por muerte. No, ¿por qué? No, ¿por qué un niño? ¿Por qué aquel? ¿Por qué la guerra? Y ahí nos hacemos una tremenda mala sangre, pero no nos hacemos mala sangre por las maldades que hacemos y que ofenden a Dios, con las mentiritas, con quedarnos con lo ajeno, con engañar, con adulterar, con cuántas cosas hacemos, con maldecir a Dios, que hay gente que maldice a Dios. Y Dios está, a pesar de eso, dispuesto a perdonar. Amigo, hay una sola solución para esto, para transcurrir las etapas de la vida. Es recibir a Jesucristo. No permitas vivir el resto de vida que te queda ignorando a Jesucristo. No lo permitas. Ahora tenés que aceptar a Jesús y invitarlo que venga a tu corazón. Ahora es el tiempo. Este es el tiempo. Por eso, amigo, te exhorto. No sigas viviendo sin tener a Jesús en tu vida. Recibilo ahora. Hacé tu oración. Yo hago una, pero no por vos. Vos tenés que hacer la propia, porque Dios quiere escucharte. Yo te hago un diseño, una oración modelo que vos podés imitar. Más o menos así. Señor, Padre Celestial, gracias por querer ser mi Padre. Entrego mi vida a ti. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que llenes mi alma con tu gracia y tu amor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el momento en que tú puedes experimentar algo que nunca conociste. La paz en tu corazón de ser perdonado. Recibe el perdón ahora en el nombre de Jesús. Dios te bendiga muchísimo. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,